Hace no mucho estuve hablando en llamada con unos panas en mi server de Discord acerca de Aokiji y de las razones del por qué yo creo que fue un marín terrible. Bueno, ¿qué digo terrible? El peor marín que he visto hasta ahora. Y al darme cuenta de que no estaba tan loco al pensarlo, dadas las reacciones que recibí ante semejante opinión de mierda, me di cuenta que igual tenía un punto interesante, por lo que sin dudarlo le pedí a Pulga, que es otro de mis panas, el cual de hecho es el responsable de algunas miniaturas como estas, que me dibujara al Aokiji más feo y con la cara más boba que me había imaginado hasta ahora. Y así fue como nació este video. Sé que esta intro es un mucho texto, pero la premisa del mismo no tiene tanta ciencia. El almirante Kusan fue el peor marín mientras estuvo en activo, y las razones las verás a continuación, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos con el video. Bien, lo primero que debemos abordar es lo que hace a un marín ser un buen marín dentro de One Piece, y para ello necesitamos entender qué función cumple la organización a la que estos pertenecen en ese mundo. Si nos vamos a la definición que podemos encontrar en la wiki dedicada a One Piece, esta dice que, cito textualmente, es la fuerza militar marítima al servicio del gobierno mundial encargada de la aplicación de la ley, la seguridad internacional y las maniobras militares. Debido a su papel y acciones, es uno de los principales grupos antagónicos de One Piece. Y claro, en este video no me voy a limitar a seguir esas palabras como si de una especie de doctrina religiosa se tratara, por lo que analicemos un poco la definición para despejar cualquier duda que pueda llegar a quedar. Lo primero que se debe resaltar es que es una organización que está al servicio del gobierno mundial, es decir, al mando indirecto de Imu-sama, quien es de momento el villano principal de la historia. En pocas palabras, dicha organización se encarga de aplicar las leyes que este dictamine. Ahora bien, si nos situamos en el mundo de One Piece, las leyes por las que se rige son dictaminadas por el gobierno mundial, es decir, si el gobierno dice que hay que proteger esto, por ley debe ser protegido. De la misma forma en la que si el gobierno dice que hay que destruir aquello, se debe destruir aquello. Y todo lo que sea desobedecer esas órdenes es ir en contra de la ley. Por lo que aquí entraríamos en la parte de la definición en donde decía que debido a sus acciones, la marina es uno de los grupos antagónicos dentro de la historia. Y esto se debe a que en múltiples oportunidades la misma se encargaba de aplicar actos que son moralmente cuestionables ante los ojos de los espectadores. La ejecución de Ace, por ejemplo, es una de ellas, puesto que tuvo esa condena solo por ser el hijo de Roger, siendo esto algo de lo que el personaje no era culpable, y aún así se le aplicó dicha sentencia. Pero bueno, con esto creo que queda bien en claro que la marina, por naturaleza, no tiene por qué ser buena dentro de su historia, ya que es una organización antagónica que está al servicio del villano principal de la obra. Es por esta razón que lo que hace un marín un buen marín no es el realizar actos que nosotros los espectadores veamos como moralmente buenos, sino más bien seguir las órdenes que le den desde arriba. Y sé que esta es una vaina que a algunos perroflautas que tienen serios problemas con la autoridad les puede llegar a chocar, pero es necesario que, para que logren comprender mejor cómo funciona el mundo de la obra que tanto aman, entiendan esto, y que se bañen de vez en cuando también es necesario, y que maduren. Pero bueno, teniendo todo esto bien en claro, si tomamos algunas situaciones como ejemplo, luego del arco de Arabasta, Smoker y Tashigi fueron ascendidos por sus intervenciones dentro del conflicto que había en dicho país, y aunque ellos no fueron quienes derrotaron a Crocodile, el gobierno les adjudicó ese logro para encubrir las acciones de los Mugiwara. Ante esto Smoker se molestó, puesto que consideraba que no era justo que les ascendieran por algo que no hicieron, y Hina le dice que deje eso de lado y que lo acepte. Aquí la postura del buen marín la tiene Hina, ya que ella comprende que para el gobierno mundial es más beneficioso encubrir las acciones del Mugiwara, y se hace de la vista gorda. El mal marín en todo caso termina siendo Smoker, puesto que este rechaza la voluntad de la organización a la cual debe servir como marín. Otro caso podría ser el de Fujitora en Dressrosa, donde este desobedece a Akainu y no encubre las acciones de Luffy que liberaron al país, dando su brazo a torcer, demostrando que como representante de la marina falló al aplicar la justicia. Esto dejó bastante mal parado al gobierno mundial frente al reino de Dressrosa, y por ende hizo que Fujitora fuera considerado un mal marín por Akainu, quien era su superior. Y con esto podemos sacar la conclusión de que las acciones moralmente aceptables que nosotros como espectadores podemos ver no hacen a un marín un buen marín. De hecho, en todo caso lo hacen deficiente. Y esto se debe a que, como mencioné antes, la marina es una organización antagónica en la historia. Pero bueno, ya teniendo todo esto más claro que el agua y habiéndolo explicado bien para los perroflautas, ahora toca hablar de Kusan, quien estando en activo era considerado como el almirante Aokiji. Si analizamos las intervenciones que tuvo como marín, nos daremos cuenta que el tipo estaba bastante lejos de ser un marín ejemplar en cuanto a cumplir su función respecto.
correcta. Y el primer ejemplo de ello lo podemos ver en la tragedia de Ohara, donde producto de las investigaciones que los eruditos de ese lugar realizaban, se llamó a una booster call para que no dejaran rastro ni de dichas investigaciones ni de quienes las realizaban. Es por esto que se tomó una medida tan extrema, pero eso en parte es porque la acción en sí misma lo merecía, ya que recordemos que estaba terminantemente prohibido investigar cosas referentes al siglo vacío, vamos, que era un pecado máximo hacerlo. Y bueno, si nos vamos a lo que hizo Kusan en esa situación, nos daremos cuenta que este, más que ir a favor de la operación, prácticamente fue en contra, puesto que por un lado permitió que sobreviviera un marín desertor que estaba oponiéndose a la operación, y esto ocasionó que a posteriori los conocimientos investigados por los eruditos fueran recuperados, por lo que simplemente por no haberle dado mortadela a Saúl hizo que la operación fallara estrepitosamente, siendo él el único responsable, y todo esto haciéndolo intencionalmente, porque no fue un accidente, en sus manos estaba la mortadela y no la quiso aplicar. Pero bueno, dejando de lado este acto de insubordinación que ya sería motivo suficiente como para que le metieran preso, luego está lo de dejar vivir a Nico Robin, y claro, aquí supongo que no debo explicar lo problemático que terminó siendo esto para el gobierno mundial, puesto que a día de hoy ella es uno de los personajes que más peligro suponen a la organización, y todo esto gracias a Mr. Ineficiencia. Y aquí es bueno recordar que no estamos juzgando moralmente. Sé que hay muchas personas en Twitter que se creen que esa es la única forma de juzgar, pero la realidad es mucho más amplia, y es que le estamos juzgando como lo que era en ese momento, un efectivo de la marina que debía cumplir una orden determinada, cosa que no hizo adrede. Ahora, esto no le hace un personaje malo, ni mucho menos, puesto que las decisiones que tomó eran moralmente correctas, pero como bien comprendimos por lo dicho en el principio del video, tener una buena moral no te hace ser un buen marín. Si seguimos avanzando en sus intervenciones, nos toca ir a la saga de Water 7, lugar en donde dejó escapar a los sombreros de paja en múltiples oportunidades. Si antes Aokiji tenía la excusa de que moralmente era bastante cuestionable al haber liquidado a una niñita que no tenía culpa de nada, ahora estaría mucho más rudo defenderle, puesto que esa niñita se había convertido en una criminal a la cual no le temblaba el pulso si debía darle mortadela a quien sea. Y por otro lado también estaba el nieto de su mentor, que sí, no dejaba de tener la sangre de su maestro, pero eso implicaba que también tuviera la sangre de su papá, que a día de hoy y en ese momento era considerado el criminal más peligroso de la historia, por lo que ahí podríamos decir que la cosa estaría a tablas. Sin embargo, si tomamos en cuenta que ya el pibe andaba metido en el mundo de la piratería, la cosa pintaba demasiado mal, por lo que en esta saga Aokiji no tiene justificación alguna, menos aún cuando, antes de cerrarla, les dejó irse haciéndose de la vista gorda luego de que hayan derrotado al CP9 y fueran, en parte, responsables de la destrucción de la Isla de la Justicia. Con estas dos situaciones podríamos afirmar tranquilamente que Aokiji es el peor marín con diferencia, puesto que en sus manos estuvo la posibilidad de liquidar a dos de los personajes que hoy día representan una de las amenazas más grandes del gobierno mundial, y no lo hizo porque no le dio la gana. Ciertamente esto se debe a que el personaje se rige por su propia justicia, la cual a ojos del espectador es moralmente más aceptada, pero como bien dije, esto no le hace un buen marín. Pero si creías que Aokiji simplemente fue un mal marín porque hacía lo que le daba la gana, pues te equivocaste, ya que incluso acatando órdenes el tipo era ineficiente. Y es que si nos vamos a Marineford, hubo una situación en donde este decidió congelar el mar para intentar frenar el avance de la banda de Shirohige hacia la base de la marina, pero lejos de cumplir su objetivo, le facilitó el de sus enemigos, puesto que a estos solo les bastó con bajarse de los barcos para continuar con su avance a pie, y esto adicionalmente entorpeció las estrategias de la marina, puesto que, debido al hielo que estaba alrededor de las compuertas que rodeaban la base, las mismas no funcionaron como deberían cuando fueron necesitadas, y en dicha guerra, Aokiji demostró que no tenía nadie a quien defender más que a la propia marina, es decir, no era que tenía una especie de alianza con el bando enemigo, o que estaba en desacuerdo con enfrentarse a Barba Blanca. Él estaba actuando completamente a favor de su organización, y aún así, seguía siendo ineficiente. Claro, cabe resaltar que esto fue simplemente un error de su parte, por lo que esto por sí mismo no tiene por qué hacerle un mal marín, pero sí uno ineficiente. Y si sumamos eso a las acciones que le vimos realizar en los arcos previos, se queda un combo bastante ridículo a mi parecer, puesto que el tipo, aparte de ir en contra del gobierno cuando le daba la gana, también era ineficiente cuando iba a favor, por lo que en definitiva, Aokiji es el peor marín que hemos visto hasta ahora. Y es gracioso, puesto que a pesar de ello, este fue un almirante, que es uno de los cargos más importantes de la organización. No obstante, a pesar de ello, dentro de la misma le tenían en muy alta estima, y esto es porque debido a su moralidad era bastante querido. Y claro, aquí nos vemos en la situación de que, a pesar de que la marina como institución cumple un rol antagónico, los integrantes de la misma, es decir, los marines reconocidos y los randoms, no estaban del todo de acuerdo con las órdenes que debían acatar, ya que no es un secreto para nadie que a
aniquilar islas enteras simplemente por el pecado de un grupo de personas que vivían en ellas no es algo que a las personas promedio les agrade hacer, y esto me lleva a la reflexión final. A pesar de que Aokiji fue el peor marín visto hasta ahora, estaba adelantado a su época, puesto que todo indica que la organización sufrirá un cambio de visión al final de la historia. Esto debido a que los que representan el futuro de la misma se están enfocando más en realizar actos justos y moralmente éticos, en lugar de seguir a rajatabla lo que exige el gobierno, algo que ya el propio Kusan hacía en los tiempos en donde él también formaba parte de esa organización, por lo que no descartemos que el que hoy día es el peor marín, en un futuro termine siendo uno ejemplar cuando las prioridades de la organización se ajusten más a un sentido de la justicia más aceptado moralmente por el espectador. Pero bueno, si te gustó el video no te olvides de darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas el siguiente que suba. Por aquí te dejaré más de mis análisis. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.